Ya buenas tardes, ¿no? A estas horas. Buenas tardes a todos. Seguimos con el penúltimo panel del día de hoy. Ya estamos terminando. El panel más multitudinario. El panel sobre economía. Bueno, ya sabéis que en el instituto, sobre todo desde el principio, nos hemos fijado muchísimo en la economía, entonces yo creo que por eso también tiene sentido que sea el más multitudinario. También los liberales escriben muchísimo más sobre economía que sobre otros temas. Y en este sentido, hoy tenemos a Vicente Moreno hablando de la máquina financiera del expolio, a María Blanco y al profesor Carlos Rodríguez Brown hablando de Hacienda Somos Todos Cariño, y a Juan Castañeda, que está en el Zoom, ahora lo veréis, ahora no lo veis, hablando sobre la inflación, un libro de Unión Editorial. Y aunque Martín Krause no va a estar, nos ha mandado un vídeo que os lo pondremos al final porque le apetecía también estar aquí. Vamos a empezar con Vicente, si os parece, porque tiene algo de prisa y se va a tener que marchar. Y luego daremos paso a Juan. ¿Vale? Vicente, todo tuyo. Ahí va. Bien, pues así se oye bien, ¿no? Supongo. Sí. Pues nada, muchísimas gracias al Instituto Juan de Mariana por querer contar con nosotros, y digo nosotros porque el libro es en coautoría. Mi otro coautor es Alberto Romero, de hecho de él fue la idea de escribir el libro, y pues la verdad es que es todo un honor, sobre todo más viendo el panel, ¿no? Verme yo aquí sentado pues también, no sé, para mí es bastante honor estar aquí, ¿no? Entonces pues básicamente en 10 minutos me gustaría explicar un poco de qué va nuestro libro, qué pretendemos con nuestro libro, incluso a qué público digamos que puede estar dirigido nuestro libro, ¿no? Como veis, se llama La máquina financiera del expolio, tiene como subtítulo, digamos, cómo bancos y gobiernos se lucran a tu costa. Es un libro muy finito, son apenas 80 páginas, si no me equivoco, editado con Unión Editorial y prologado por el gran Miguel Ancho Bastos, que accedió a nuestra petición e hizo un prólogo magnífico, muy cortito, como él nos dijo, estilo Borges, o sea, es bastante bueno, ¿no? Y básicamente, pues en nuestro libro, que ya digo, bastante cortito, incluso el prólogo del profesor Bastos, pues intentamos introducir una cosa que llamamos máquina financiera del expolio. Todo esto surge un poco, ahora contaré un poco o detallaré un poco más qué es eso que llamamos máquina financiera del expolio, pero en sí surgió un poco con la idea de que mi compañero Alberto pues estaba recientemente, bueno, hace ya más de un año casi atrás, leyendo sobre teoría monetaria de la escuela austríaca, y descubrió una cosa que se llamaba o que se llama efecto Cantillon y los efectos redistributivos que tiene ese efecto Cantillon. Y le llamó tanto la atención que pensó que eso era algo que no solo unos pocos que leyeran a Mises pudieran conocer, sino que era algo que igual apelaba un poco a todos nosotros, porque nos afectaba igualmente a todos nosotros, ¿no? Aunque no supiésemos de economía ni estuviéramos interesados en ella. Entonces, de esa forma, pues, él propuso el escribir un pequeño libro divulgativo que explicara un poco qué era eso del efecto Cantillon, los efectos redistributivos que tiene, para que la gente de a pie, digamos, que no está interesada en economía, pues pudiera entenderlo y saber este concepto que nosotros creemos que es bastante importante. De ahí, pues, nos lanzamos a escribir, digamos, y sin embargo, a la vez que íbamos escribiendo, pues, en realidad descubrimos no solo el efecto Cantillon, que podría hablarse en términos monetarios de él, sino que al final, como empezamos a hablar del sistema bancario, el sistema monetario, pues un poco nos dimos cuenta de que no solo existía el efecto Cantillon como consecuencia de un mecanismo mero de aumento de masa monetaria, sino que también había otra serie de mecanismos que incluso encajaban, engrasaban lo que nosotros denominamos una máquina financiera del expolio, es decir, un conjunto, digamos, de mecanismos, de formas de pues llevar a cabo un expolio a la población. Está aquí también, bueno, María Blanco y los profesores María Blanco y Carlos Rodríguez Brown presentan su libro sobre Hacienda Somos Todos Cariño, un poco que irá en línea, supongo, con el expolio, que normalmente solemos conocer como expolio fiscal, ¿no? Y nosotros hemos querido también referirnos, que nosotros entendemos también los impuestos dentro de ese expolio, pero a la vez entendemos también que hay una parte dentro de, o la configuración propia del sistema financiero y bancario,
pues también acomete, digamos, ese expolio incluso de una manera un poco más implícita, ¿no? Esa idea de que normalmente la inflación es el impuesto que no se ve o incluso el impuesto a los pobres de alguna forma, ¿no? Pues nosotros intentamos explicar por qué ocurre, ¿no? O qué es lo que hay detrás verdaderamente de esa idea de que normalmente, pues eso, la inflación es un impuesto a los pobres o un impuesto escondido, digamos, ¿no? Con lo que creo que también va un poco en línea con lo que los dos profesores han escrito, han trabajado. Y entrando un poco más en lo que es la estructura del libro, podríamos decir, tenemos un primer capítulo introductorio en el que hablamos un poquito de qué es la escuela austríaca, así rápidamente, sobre todo para que la gente pueda conocerlo y sobre todo para poner en contexto la teoría que luego vamos a desarrollar. A partir de ahí hablamos de lo que es la función, o sea, cómo funciona más o menos, ya digo, de forma muy divulgativa, muy rápida y sobre todo para que la gente que no sabe tanto de economía tenga, digamos, el concepto general. No entramos tanto al detalle o en profundidad. Es simplemente intentamos buscar que el lector pueda tener una idea general sobre cómo funciona este mecanismo o cómo puede funcionar o cuáles son las determinadas consecuencias del sistema bancario, muy perjudiciales, nosotros entendemos y explicamos en el libro, para todos los que participamos, que al final es todo el mundo, todos los que participamos en este sistema monetario y bancario, ¿no? Entonces, una vez que luego exponemos brevemente qué es eso del Banco Central, qué es eso de los bancos comerciales, cómo funcionan, pues empezamos a hablar, introducimos la idea del efecto Cantillon y los efectos redistributivos que tiene ese efecto Cantillon. Una vez que hablamos de eso, eso nos llevó automáticamente a hablar del ciclo económico y de las crisis que provoca esa expansión monetaria, ¿no? Esa descoordinación entre ahorro e inversión que se produce en la economía. Pero a la vez, al seguir observando, al seguir esa línea del ciclo económico, pues también vimos una serie de configuración institucional, también que atañe a nivel político sobre todo, en la que pues tenemos rescates bancarios, concentraciones de bancos e incluso luego posibles impuestos, bajadas de tipos de interés que favorecen a los estados para que puedan seguir endeudándose, ¿no? Entonces, a través de todas esas medidas que siguen a lo largo de un ciclo, tanto en la fase de expansión como en la fase luego posterior de recuperación, identificamos lo que llamamos la máquina financiera del expolio. Una vez que describimos qué es esa máquina financiera del expolio, cómo nos afecta a todos y cada uno de nosotros y sobre todo a aquellos que menos participan en los mercados financieros, que es la mayoría de población, incluso la gente con menos renta, podríamos decir, porque no tienen ese aval, digamos, detrás que muchas veces les permita participar en esos mercados financieros. Una vez que hablamos de ello, nos introducimos un poquito más allá e incluso en variables o en cuestiones políticas. También a última hora, porque nos pilló un poco terminar el libro con esto del impacto del COVID, pues a última hora pudimos incluir algo del posible impacto del coronavirus, las políticas que se podrían llevar a cabo por parte de los bancos centrales como consecuencia de este gran impacto. Y es verdad que nosotros lo advertíamos un poco en el libro, la idea de que seguramente la crisis del coronavirus o el impacto del coronavirus se iba a aprovechar para poner de nuevo en marcha, para seguir engrasando esa máquina financiera del expolio, que siguiera mermando el poder adquisitivo de todo lo que es la población, los ciudadanos que no participan tanto del sistema bancario y del sistema financiero. Y una vez que introducimos esa parte, el impacto del coronavirus, también proponemos una posible reforma, ¿no? No solo en el libro estamos en la crítica, sino que también proponemos una vía de salida al sistema financiero actual. Y concretamente ahí nos basamos un poco más en la propuesta que hace, de manera muy breve también, ¿no? Pero en la propuesta que hace el profesor Rayo para poder intentar salir del sistema de banca central a un sistema de banca privada o banca libre en este caso, y así pues evitar, frenar, parar esa máquina financiera del expolio, pero de una manera realista, ¿no? Como digo, no solo queríamos quedarnos en la crítica, sino también proponer una solución a este sistema que entendemos que es bastante perverso y perjudicial. Yo creo que con eso puede quedar un poco claro, o más o menos, la idea del libro, la estructura del libro. Ya digo que es un libro que entendemos divulgativo, muy corto, está muy bien explicado, incluso si
si a mí hay algo que no se me ha podido entender, porque es cierto que intento ir relativamente rápido, pues hemos intentado que se quede todo muy, 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 muy clarito en el libro y que se entienda todos los procesos económicos, incluso los conceptos. Al final incluimos incluso un glosario con determinados conceptos económicos, por si no se entienden, pues incluso que aquellas personas que no han leído tanto sobre economía pues puedan entenderlo de igual forma. En este libro principalmente yo animaría a todo el mundo que pudiera leerlo, ya digo, porque es muy corto, es muy simple y creo que puede cambiar un poco no creo que cambie, digamos, la percepción que tiene la gente sobre el sistema bancario, porque ya de por sí creo que es bastante mala, y lo notan sobre todo cuando hablan de no, en el banco ya no me dan nada, no, en el banco ya solo me cobran comisiones. O sea, yo creo que la percepción negativa ya la tienen la mayoría de ciudadanos. Sin embargo, yo creo que el libro puede darles, puede proporcionarles unas herramientas, digamos, intelectuales, podríamos decir, o teóricas simplemente, que permitan entender ese fenómeno del que constantemente se quejan, pues en mucha más profundidad y darle un sentido, digamos, mucho más completo. Yo creo que eso también puede servir para que ellos tomen más conciencia de lo bueno y positivo que sería buscar una salida y una alternativa al sistema bancario y financiero en el que actualmente vivimos. Así que, sin nada más, yo creo que este sería el libro, básicamente. Muchísimas gracias, Vicente. Lamentamos que te tengas que ir, pero nada, todo tuyo. Y ahora, si os parece, vamos a darle la palabra a Juan Castañeda, que nos está viendo desde Zoom. Dame un segundín, Juan, que ahora estás muteado, pero perfecto, ya me quitaste el... Esperad, perdonad que no veo un pimiento. Ahí. Ya está, perdonad, ya está, solucionado. Ahí va. Bueno, no hay nadie, pero... Hola, si estás viendo este vídeo es porque eres seguidor de la actividad del Instituto. Si te gusta lo que hacemos y lo que decimos, puedes apoyarnos. ¿Cómo? Es muy sencillo. Puedes hacerte miembro del Instituto o miembro del canal de YouTube. Con la membresía contarás con descuentos y también con contenido exclusivo. Además, estarás ayudando a divulgar las ideas de la libertad. ¡Anímate! Le voy a decir cuando pueda empezar. Disculpad. Que vaya bien. Gracias. Saludo. Adiós. Juan, bueno, no me da. Que no oye. No, ya sé que no me oye, pero... A ver, simplemente por... ¿Sí? ¿Me podéis escuchar? Sí. Muy bien, gracias. Bueno, primero de todo decirte, Irene, que yo no os puedo ir a vosotros. Entonces, si hay alguna pregunta no puedo atenderla porque no tengo audio desde aquí. Pero bueno, si me escucháis vosotros, por lo pronto es lo importante ahora, ¿no? Bueno, muchas gracias a Irene y a Pablo por parte del Instituto Juan de Mariana por su muy amable invitación. Y me habría encantado estar ahí con Vicente y con dos muy buenos amigos y colegas como María y Carlos. La verdad que siento mucho no estar ahí con vosotros. Pero bueno, tenemos que hacer esto de manera remota, como dicen ahora, online, que es una cosa inhumana y ya volveremos a hacer cosas normalmente cuando pueda ir por Madrid. Bueno, lo dicho, muchísimas gracias. Voy a hacer una muy breve presentación, que es lo que me ha pedido el Instituto, y siento mucho que voy a tener que utilizar algunas diapositivas. Voy a intentarlo. Si hubiera algún problema con las diapositivas, sí os pediría que me lo hicierais saber porque no tengo audio por vuestra parte. A ver, muy bien, muchas gracias. Genial. Lo primero de todo, bueno, el título del libro. El libro se escribió primero en una versión en inglés que se publicó por parte del Institute of Economic Affairs en junio del año pasado. Y luego fue traducida al cuidado de la edición de José Antonio Aguirre, que es mucho decir, es una persona extraordinaria, para Unión Editorial, bajo la colección de cuadernos de edades. Por eso sí que debéis saber, es importante a la hora de valorar los datos que utilizamos en el libro, que la primera edición es en inglés de junio del año pasado, con los datos de que disponíamos fundamentalmente hasta marzo, o sea, muy el comienzo de la crisis, y algunos indicadores adelantados que teníamos para abril de 2020, ¿no? El título lo dice todo. Lo que nos planteamos es si las consecuencias de la crisis del COVID-19 serían inflacionistas o no. Y es importante saber el contexto de entonces, porque en los meses de marzo, abril y mucho más adelante, en el 2020,
la opinión general era que la crisis del COVID iba a ser fundamentalmente deflacionista. Más decían que íbamos a tener presiones deflacionistas en el medio y largo plazo. Hay muchas citas que podría utilizar aquí de miembros de bancos centrales, académicos, universitarios, que mantenían esta opinión en su momento, ¿no? Lo que hacemos en el libro es fundamentalmente cuestionar esa opinión mayoritaria de entonces y apelamos a un análisis muy, si queréis, monetario, algunos dirán monetarista, no nos escondemos, porque debía haber dicho que este libro además lo he hecho en colaboración con mi compañero del instituto donde trabajo, Tim Condon, que es un muy conocido monetarista, economista monetarista. Y lo que apelábamos era a un análisis clásico de cómo se determina la inflación. ¿Importa en absoluto que las tasas de crecimiento del dinero estén en niveles tan altos? Porque aquellos que decían que la crisis iba a ser deflacionista, implícita o explícitamente, no se escondían en decir que no importaba nada, ¿no? Que la cantidad de nivel de circulación creciera a tasas del 25%, como pasó en algunos meses del 2020, ¿no? Esa es la opinión mayoritaria que cuestionábamos entonces. Bueno, para ello lo que hacemos es volver a las bases, ¿no? De cómo se crea el dinero en sistemas puramente fiduciarios. Y también analizamos la conexión que hay entre los grandes muy grandes déficits fiscales en los que han incurrido las grandes economías mundiales, pero lideradas por Estados Unidos en los años 2020 y también en el año 2021, la relación que tiene ese déficit fiscal creciente y la oferta de dinero a través de la monetización de ese déficit por parte de los bancos centrales nacionales, ¿no? El tercer punto en que nos centramos en el libro, y es un libro muy pequeñito, es en que para analizar tendencias sobre precios, y digo tendencias, no digo tasas de inflación en el muy corto plazo, sino tendencias en el medio y largo plazo, lo que tenemos que hacer es analizar fundamentalmente qué pasa con la oferta y con la demanda de dinero. ¿Y qué dinero? Es el dinero entendido en su versión más amplia. Dinero que incluya depósitos bancarios y no una definición mucho más reducida de dinero como puede ser aquella dada por la base monetaria o el balance de los bancos centrales. Eso ya sabemos desde hace años, pero desde luego desde el final de la crisis financiera internacional, que es un error, ¿no? Y bueno, empezamos por algo que Carlos reconocerá sin duda, y María, esta caricatura de James Gilray de hace muchos años, de 1797, que utilicé en mi tesis doctoral, en la que Carlos muy amablemente contribuyó como miembro del comité de evaluación, ¿no? Hace ya muchos años, durante el patrón oro, la manera en que tenían los gobiernos de acudir al préstamo extraordinario, a solicitar préstamo extraordinario a los bancos centrales, era muy peculiar. Era en épocas de guerra, ¿no? El Banco Central recibiría el requerimiento del primer ministro de turno, aquí William Pitt, el joven, de un préstamo extraordinario para pagar los gastos de guerra. Bueno, eso se entendía como pasaba, como digo, de una manera extraordinaria, ¿no? En aquellos años el banco, que no se lo esperaba, como veis aquí, a la pobre old lady, la pobre vieja señora, está protestando, pero no le vale de mucho, le están quitando el dinero, le están metiendo la mano en el bolsillo, como veis. Y tanto fue el préstamo que concedió al Estado que en un patrón clásico como el de entonces, el Banco Central tuvo que suspender la convertibilidad durante bastantes años, porque no podía honrar, ¿no?, el compromiso de convertibilidad de los billetes. Así pasaba entonces, pasaba de vez en cuando, está en la propia naturaleza del Banco Central, el Banco de Inglaterra sin duda, en su creación, en ayudar al gobierno de turno, pero como digo, se entendía que pasaba de una manera extraordinaria. Bueno, ahora ya no es extraordinario. Estos son unos datos que he obtenido del último informe que se publicó esta semana de la OCDE con las perspectivas económicas para este año. Y aquí veis distintas economías en el plano superior del gráfico, en el que tenéis el porcentaje, cuánto importan, ¿no?, las compras de activos que han hecho los bancos centrales desde finales de 2019 como porcentaje del Producto Interior Bruto de cada economía, ¿no? Y veis que para algunas economías como la del Reino Unido, GBR de aquí, pues alrededor de un 15, un 20%, para Estados Unidos es por encima de un 15%, para la eurozona está por encima del 10%, que es mucho dinero. Pero si luego prestáis atención a la parte inferior del gráfico, ahí yo creo que se ve mucho mejor este préstamo extraordinario, cómo se da de manera ya ordinaria, ahora ya, a los estados a través de la política monetaria, tanto convencional como extraordinaria, ¿no? Aquí tenéis distintas economías por sus siglas, como España, por ejemplo, aquí, Canadá, aquí tenéis el Reino Unido también, o Japón, ¿no? Y tenéis el porcentaje de todos los bonos públicos, toda la deuda pública emitida por los gobiernos nacionales desde finales del 2019, que está en manos del Banco Central Nacional. Llega a ser casi de un 50% en el caso de Japón
seguida al Reino Unido por encima del 30%, ¿no? Por encima del 40%, perdón. Esta es la manera en que ahora ese atraco que se hacía antes de manera extraordinaria al Banco Central se hace de manera ordinaria, a través, como digo, de la política monetaria, de los instrumentos de la política monetaria convencional. El acreedor fundamental de los gobiernos en la actualidad es el Banco Central Nacional, sin duda. ¿Qué efecto tiene esta monetización de los déficits públicos y de la deuda pública de los gobiernos nacionales en términos de oferta monetaria? Pues aquí tenéis el efecto. Perdonadme que he utilizado un gráfico y una tabla que tenemos aquí de lo que publicamos en el Instituto, que está publicado en inglés. En el gráfico veréis que tenéis la tasa de variación anual, que es la línea roja, de la oferta monetaria en su sentido amplio en Estados Unidos, medida por M3. Cuando digo en sentido amplio, se incluye el dinero en circulación, el efectivo en circulación, más los depósitos bancarios. Es el pasivo del sistema bancario americano, ¿no? Por tanto, no es la base monetaria. Y luego tenéis la línea verde, que es la tasa anualizada el crecimiento anualizado de los últimos 3 meses. Y en este gráfico veis que vamos hasta el comienzo de la crisis financiera internacional, del 2008-2009. Entonces crecía el dinero en torno al 10-12% en Estados Unidos. Y en la actualidad, o en los últimos meses, ha llegado a crecer por encima del 25% en el 2020, y en la actualidad está en torno al 19%, 19,1%. Y en medio tenemos un periodo de cierta estabilidad del crecimiento monetario en torno al 4,5%. La pregunta que nos hacemos en el libro es, bueno, ¿importa esto? ¿Importa este crecimiento tan extraordinario del 2020, con tasas superiores al 25% de los depósitos bancarios, o no importa? Porque si no importa, no nos tenemos que preocupar de la inflación, en absoluto, ¿no? Bien, desde nuestro punto de vista sí importa. ¿Por qué? Porque aquí tenéis un gráfico con 2 líneas, ¿no? La línea roja es el porcentaje de crecimiento anual del Producto Interior Bruto en términos nominales en Estados Unidos. Y la línea azul es el crecimiento de la cantidad de dinero en circulación, en su sentido amplio, de nuevo, depósitos bancarios en Estados Unidos, ¿no? Bueno, por supuesto hay diferencias en el corto plazo, y veréis que algunos momentos, algunos periodos en los que no tienen ni siquiera la misma tendencia. Pero en el medio y largo plazo sí que hay una tendencia entre las 2 líneas, ¿no? Observáis una correlación entre periodos de un aumento de la cantidad de dinero en circulación, la línea azul, seguidos de periodos de un crecimiento del PIB nominal de gasto nominal en esos años. Por tanto, si confiamos en que esto es así, un periodo tan extraordinario de crecimiento del dinero del 25% en Estados Unidos en el 2020, y ahora casi del 20%, debería tener un correlato en términos de gasto nominal, eso sin duda, ¿no? En su momento, cuando publicamos este trabajo, como os digo, primero en inglés en junio del año pasado, fue criticado por algunos que decían que, bueno, ¿por qué somos tan alarmistas en torno a la inflación, ¿no? Tuvimos mucha expansión cuantitativa, en los años posteriores a la crisis financiera internacional, y no hubo inflación. Los balances de los bancos centrales se expandieron y eso no vino acompañado de inflación, todo lo contrario, inflación muy por debajo de los objetivos de los bancos centrales nacionales, ¿no? Bien, eso es cierto, pero de nuevo el error es tomar una medida tan reducida de la cantidad de dinero en circulación como la base monetaria, que está aquí representada por la línea continua, como un indicador de inflación. No lo es, no hay correlación en ese sentido, ¿no? Aquí lo que tenéis es un indicador de la cantidad de dinero en su sentido más reducido, la base monetaria, es la línea negra, y la línea discontinua es el indicador M3 al que me refería antes, ¿no? En el año 2008, 2009 y 2010, la cantidad de dinero en su sentido amplio empezó a decrecer, incluso entró en tasas de crecimiento negativas, cayó. Eso es lo que explica la deflación de esos años. Por supuesto, en términos de base monetaria, del balance del Banco Central, de la Reserva Federal, creció de manera exponencial, pero eso no fue inflacionista. Eso no es una sorpresa para aquellos que estudian los componentes inflacionistas de la política monetaria en términos de un agregado monetario amplio, que es el que importa a la hora de explicar decisiones de gasto de las familias, ¿no? Para que veáis cómo de extraordinario ha sido el crecimiento monetario en los últimos años, en los últimos meses, perdón. Aquí tenéis los saldos de tesorería de dinero de los distintos sectores de la economía americana en los últimos años. Y me he concentrado en los últimos meses, desde marzo del 2020 en adelante, ¿no?
La línea roja son los saldos monetarios del sistema financiero, la línea verde es de otras compañías no financieras y la línea azul es la de las familias. Como podéis ver, ha habido un crecimiento extraordinario de los saldos monetarios de todos estos sectores de la economía americana, ¿no? Y lo que decimos es, bueno, ¿qué pasará con el exceso de saldos de dinero acumulados en el 2020? ¿La gente va a seguir teniendo este exceso de dinero en sus carteras o en algún momento se lo va a gastar, ¿no? Bueno, utilizamos un análisis empírico muy sencillo para analizar qué pasa con la demanda de dinero, ¿no? ¿Qué pasa con esos saldos acumulados en los últimos años, ¿no? Porque, como os digo, la inflación se explica por variaciones en la cantidad de dinero, en la oferta, pero también en la demanda de dinero, ¿no? Y con esto ya voy a terminar porque sé que no me podría pasar el tiempo, aquí tenéis un gráfico con la variación de los cambios en la cantidad en la velocidad de circulación del dinero, ¿no? Cómo cambia de manos, ¿no? A qué velocidad, ¿no? Y veis que hay periodos en los que la velocidad de circulación del dinero, que es un indicador de la demanda de dinero, cómo baja y cómo va seguido de periodos en los que vuelve a subir de nuevo, ¿no? En media vuelve a una especie de valor medio, ¿no? La implicación de esto, ¿qué es? Bueno, el crecimiento extraordinario de la cantidad de dinero en el 2020 y todavía en el 2021 vino acompañado en su momento por un aumento muy fuerte de la demanda de dinero, ¿no? Y una caída de la velocidad de circulación. ¿Por qué? Porque la gente tenía miedo a ver qué podía pasar, ¿no? Pero esto no va a mantenerse para siempre, ¿no? Lo que decimos en el libro, decíamos entonces, es que una vez que las leyes estas de confinamiento, ¿no?, pasaran a mejor vida, que la vacuna pudiera estar disponible, la gente volvería a una vida más o menos normal y a gastarse el exceso de dinero que había acumulado previamente, ¿no? Y eso sería inflacionista. Por eso alertábamos entonces, y ahora ya vemos las señales de inflación que se están produciendo, de que ese aumento tan extraordinario de la cantidad de dinero sería inflacionista. Y esa es la tesis fundamental que mantenemos en el libro. No. A todos. ¿Nos silenciaste? Pues él está silenciado. Bueno, pues vamos a silenciar de por aquí para poder... Si es que con lo analógico se vivía mejor. Ahora nos puedes escuchar. Juan, perdona que ahora no te escuchamos a ti, pero es la única forma que tenemos para poderlo hacer así. Y le vamos a dar la palabra a los profesores María Blanco y Carlos Rodríguez Brown. Muchísimas gracias. Maestro. ¿Tú? ¿Quieres que empiece yo? ¿Por qué? Porque, a ver, eres el maestro, ¿no? Primero, hola Juan, fenomenal. Hola, Juan. Muchas gracias otra vez al instituto. Digo otra vez, Juan, porque es el segundo libro que presento esta vez. Entonces, ¿has oído hablar del capitalismo explotador? Pues de esto es lo que se trata. El libro que hemos hecho con María Blanco y con Luis Daniel Ávila, lo que hace es intentar analizar el Estado y en particular los impuestos de una forma que nos pareció original. ¿Por qué? Porque hay muchísimo escrito sobre impuestos. Casi la historia de la ciencia económica es la historia de los trabajos que se han escrito sobre la imposición, ¿no?, desde hace siglos. Y sin embargo, nadie había subrayado el hecho de que los estados no simplemente te cobran, no simplemente recortan tu libertad. Los estados te hablan. Y la imposición tiene una retórica. Y entonces lo que estudiamos fue eso, y estudiamos cómo el Estado nos habla. Y nos ha hablado particularmente en España, ponemos ejemplos de otros países también, pero ponemos énfasis en España en los últimos 50 años, es decir, el final del régimen franquista y todo el periodo democrático, en donde el Estado prestó muchísima atención a lanzar mensajes, consignas, campañas, películas, carteles, anuncios en la radio, anuncios en la tele. Permanentemente ha estado hablándonos, permanentemente. Y incluso lo sigue haciendo ahora, y hemos podido detectar que hay un
un cambio particularmente insidioso y siniestro, y es que está poniendo el Estado cada vez más énfasis en adoctrinar a los niños. Los niños siempre han sido utilizados en las campañas fiscales, pero antes lo que hacían era acompañar al adulto, que era el protagonista. En cambio ahora, desde el Ministerio de Hacienda hay una campaña de educación fiscal en los colegios. Y ponemos ejemplos de qué es lo que está haciendo la agencia tributaria para adoctrinar a los niños, que como dice la propia agencia, son los futuros contribuyentes. O sea que hay que tener mucho cuidado en a ver cómo los adiestramos. Y en fin, este es el objetivo del libro, estudiar cómo son las campañas de Hacienda. Acompañamos también con un aparato bibliográfico, teórico, explicamos de dónde salen estas doctrinas, qué evolución han tenido, cuáles son los economistas más destacados en los diferentes campos. Tenemos ahí también una bibliografía, pero en esencia lo que hacemos es estudiar la voz del Estado. Cuando habla el Estado para pedir que paguemos impuestos, ¿cómo lo hace? Y yo creo que tiene mucho interés, no os lo perdáis, ¿eh? Gracias, profesor. Pues eso es exactamente en lo que consiste el libro. Y a mí me gustaría hacer una reflexión respecto... Llevamos presentándolo desde enero, o sea, estamos ya casi en la representación. Estamos representando... Incluso lo presentamos aquí. Lo presentamos aquí, de hecho. O sea, esta es la segunda vez. Somos reincidentes, ¿no? Sospechosos reincidentes. Lo que yo he observado desde que empezamos a presentar el libro, que sí que creo que causó cierta sorpresa, el que, bueno, Luis Daniel hizo el máster de Huerta, hizo un curso de posgrado sobre retórica con el profesor Rodríguez Brown, pero en realidad él se dedica a la comunicación, más que propiamente a la docencia o ejercer como economista, etc. Yo diría que es un emprendedor, además, ¿no? Pero la gente se sorprendía sobre todo porque no presentábamos cifras de recaudación, incidencias sobre los impuestos, no, nos centrábamos solamente en la retórica y en la doctrina que está detrás de esa retórica y la doctrina que combate, ¿no? No la ideología, sino la doctrina que combate esa retórica. Todo el mundo esperaba que explicáramos lo poco eficientes que son los impuestos o si las campañas incidían en el grado de recaudación. Y sin embargo, a mí me parece cada vez más importante en la línea que el profesor Rodríguez Brown estableció, que era, no, déjate de gráficos y tal, mira a ver cómo nos intentan convencer. Yo creo que nos falta, tal vez daría para un segundo libro, para un apéndice, si hay una nueva edición, qué ha pasado con el COVID, ¿no? Porque sí que ha servido, no para decir, deberíamos plantearnos si a esta gente, a estos pobres esbirros, ciudadanos, súbditos que tenemos a nuestros pies, deberíamos darles un respiro fiscal después de el parón de actividad, etcétera. Deberíamos reorganizar nuestros gastos, reducir el gasto público, el número de ministerios. No sé, en algo deberíamos repensarlo. Sí, lo han repensado. Nos suben los impuestos, nos sube el precio del butano, de la electricidad, el gas, de todo, nos suben los precios, de manera que estamos peor. Estamos peor por nuestro bien siempre, porque por supuesto nos vuelven a decir, el otro día, bueno, y cada vez más, gente que se vacuna alabando el sistema público de salud y agradeciendo, gracias por hacerme pagar impuestos porque por eso me estoy vacunando, con lo cual la retórica va a más. Esto es una cosa cada vez más siniestra, más peligrosa y sobre todo más falsa, ¿no? Y creo que está conduciendo nos está llevando o está llevando a muchos a una aceptación de todo tipo de subidas, torturas económicas y las consecuencias que están por venir, que no han llegado todas de golpe. Estamos encantados todos de pagar impuestos y estamos llegando a un nivel de aceptación de la tortura
verdaderamente preocupante, verdaderamente preocupante. Paralelamente, aunque sucedió desde el principio, por lo menos en algunas entrevistas te insinuaban, ¿no es un poco egoísta plantearse si hay una retórica perversa por parte del gobierno? Entonces ya directamente te estaban diciendo, ¿no eres un egoísta asqueroso? Porque, no lo soy buena, soy solidaria y tal, pero no soy idiota, ¿no? Entonces, aparte de ese estamos todos encantados por nuestro bien, está el tema de la solidaridad, del egoísmo, de quieres que la gente no se vacune, que se mueran los niños y bebes sangre de virgen por las noches, que está radicalizándose también, o sea, está llevándose también al extremo, ¿no? Ya no solamente las personas que pagan menos son egoístas o las que proponen pagar menos son egoístas, sino que las que piensan, el pensamiento también es culpable, las que piensan que ojalá no pagaran tantos impuestos, las que desean en un futuro que sus hijos no paguen tantos impuestos, son malas. Y eso está en contradicción, y con esto pues a lo mejor dejamos turno a las preguntas para no extenderme tanto, está en contradicción con cuando tú dices yo no quiero que mis hijos paguen tantos impuestos, te dicen yo también, pero soy partidario de aumentar la deuda pública. Y dices, bueno, la deuda pública son los impuestos de tus hijos y de tus nietos, pero eso no importa. No son capaces de hacer esa conexión. Y lo voy a dejar aquí porque la alergia está haciendo que deje de respirar. Gracias. Si os parece, antes de pasar al... Perdón, que me da también a mí el carraspeo. Si os parece, antes de pasar al turno de preguntas, como os decía, Martín Krause nos ha querido mandar un vídeo que os lo voy a poner ahora mismo. Me tengo que girar porque no veo. Madre mía. Aquí tenemos... no, perdón. Aquí está. El vídeo Martín Krause. Grabado. El origen de este libro tiene que ver con algo que es más bien una diversión, en el sentido de algo divertido, no de eludir, digamos, sino una diversión, jugar con un tema que, dicho en pocas palabras, parece difícil. Borges nunca opinó ni escribió nada relacionado con la economía. Es decir, este personaje ha escrito mucho sobre literatura fantástica, cuentos, poemas, hay ensayos con temas filosóficos, pero nunca, y él era muy bueno en las entrevistas, entonces hay muchos libros de entrevistas con él y nunca una referencia a la economía. Entonces el desafío o el juego del libro era presentar algunos temas básicos o fundamentales, digamos, de la teoría económica, haciendo referencia a textos de Borges que, a pesar de no haber tenido ninguna intención de escribir sobre economía, de todas formas reflejan estos temas. ¿Por qué? Bueno, por algo que todos nosotros sabemos ya, y es porque en la economía lo que hacemos es analizar las consecuencias de la acción humana. Entonces, bueno, precisamente es lo que ocurre en la literatura. Vemos todo tipo de personajes, digamos, y de acciones humanas, entonces no es de extrañar en última instancia que éstas aparezcan. Pero en el caso de Borges era como nunca había dicho nada. Entonces yo aprovecho esas cosas. Eso por un lado. Y por otro lado, porque al comienzo del libro, además, yo planteo y analizo algo que pocos, digamos, analistas de literatura o expertos en literatura señalan, y es la filosofía política de Borges. Borges tuvo una constante filosofía política que hoy llamaríamos claramente libertaria. Es decir, era alguien que basaba toda su visión en una visión individualista, que descreía de la política y del Estado, decía específicamente que era anarquista y soñaba y esperaba que en algún momento el Estado iba a desaparecer.
y él decía que, bueno, eso iba a ocurrir en algún momento, que él no lo iba a ver, pero que eso iba a pasar. La verdad es que en el ámbito de la literatura todo el mundo tiene un enorme respeto por él, pero pocos, muchos de los literatos tienen, digamos, inclinaciones de izquierda, muchos se animan o quieren comentar lo que pensaba Borges en términos de filosofía política, que era eso. Entonces yo dedico todo un capítulo a señalar esa visión filosófica que él tenía. Después el resto es jugar con los textos y cómo de los textos se pueden desprender algunas enseñanzas, que son de pronto muy pequeñas, entonces, pero que dan pie a análisis mucho más largos. Por ejemplo, digo una que es tal vez la más simple referencia de todas. Tiene un cuento muy interesante que se llama Emma Sunz. Emma Sunz era una mujer judía, una mujer joven judía en Buenos Aires, cuyo padre trabajaba en una fábrica de un tal señor Lowenthal. Y resulta que parece ese señor Lowenthal robaba dinero de la empresa, y cuando lo descubren le echa la culpa y lo acusa al padre de Emma, que a partir de eso queda como destruido socialmente, porque toda su reputación, el concepto que tenían de él queda manchada, ¿no es cierto?, la historia de la familia. Entonces Emma decide que se va a vengar. Y entonces, ¿cómo hace para vengarse? Bueno, va al puerto de Buenos Aires, donde llegaban marineros de todo el mundo, se prostituye con uno de ellos y después va a acusar a este señor Lowenthal de que la violó. Esa es la trama que arma Emma Sunz. Pero ¿qué es lo que pasa? En un momento, cuando sale de la habitación en la cual estaba con este marinero, Borges dice en el texto: Emma se subió a un lacroce. Y sigue el cuento. Yo creo que todo el mundo siguió el cuento, interesado en la trama de la venganza y todo eso, y nadie prestó atención. ¿Qué quiere decir se subió a un lacroce? Acá en Buenos Aires tendrían que prestarle un poco más de atención, porque hay una de las terminales de las ramas del metro y del tren, se llama Lacroce, así, ¿no? Pero la verdad es que nadie le presta atención. Sin embargo, lo que está haciendo referencia es: se subió a un lacroce, se subió a un tranvía privado que había en la ciudad de Buenos Aires a principios del siglo XX, y eso me da pie a mí para contar toda la historia de cómo se desarrollaron, cómo estos emprendedores, en una época que se podía avanzar con esos emprendimientos, empezaron a desarrollar líneas de tranvías competitivas, que primero fueron tranvías a caballo, después fueron tranvías eléctricos. En fin, no voy a contar toda la historia ahora, pero una tremenda historia acerca de la iniciativa emprendedora y de cómo esa nueva innovación se introducía en la ciudad, que a punto tal, en esos primeros años del siglo XX, creo que estaba entre la red de tranvías de la ciudad de Buenos Aires, estaba entre las 5 más extendidas, creo que de todo el mundo. Y esto había sido fruto de estas empresas privadas, y la historia incluso termina mal, porque viene una compañía inglesa y después la estatizan y terminan sacando los tranvías y generando una empresa pública con pérdida, en fin, todo mal así. En fin, la idea entonces es jugar con esas cosas, que, como ya digo, Borges no tenía ninguna intención de hablar de economía, pero yo le quiero extraer a él algo de economía de la que hay en su extraordinaria literatura fantástica, y además que me da el placer de poder citarlo, ya que obviamente él escribe 1.000.000 de veces mejor de todo lo que pueda llegar yo a escribir, así que cada tanto poner alguna parte de un poema o alguna parte de alguno de sus cuentos es siempre un placer. Así que eso es básicamente el libro. Así que muchas gracias por el interés, y espero que, bueno, aquellos que lo lean, bueno, que les guste y me comente. Muchas gracias. O sea, ¿por qué me tienes que convencer que es bueno si bueno, no vas a mirar? ¿Por qué tiene que justificarse y qué tanto éxito tiene? Precisamente es una de las tesis de las que partimos, ¿no?
utilizamos ahí una frase que le dice Talleyrand a Napoleón. Le dice, las bayonetas sirven para muchas cosas, pero no para sentarse encima de ellas. El poder, todo poder, no puede actuar nunca mediante la fuerza en exclusiva, porque entraría en un proceso de deslegitimación creciente. Digamos, solamente es en una cárcel, digamos, puede el poder ejercer solo la fuerza, ¿no? Y él sabe que no puede convertir a todo el mundo en prisionero, ¿no? Entonces lo que hace es combinar siempre la violencia con la mentira. Entonces siempre es violento, el Estado siempre es violento, pero no puede ser solo violento. Entonces de ahí viene la expresión Hacienda somos todos, es una grandísima consigna, maravillosa consigna. Y le añadí yo lo del... Digo yo porque esa parte del libro, esa es mía. le añadí lo del cariño para transmitir precisamente la idea que el Estado pone mucho énfasis en acompañar la pura violencia con una retórica que siempre es muy cariñosa. Todos la terminología del Estado siempre es muy cariñosa, siempre son ayudas, siempre es la idea de que el Estado está ahí para ampararte, cuidar de los débiles, cuidar de... No por casualidad hubo la rivalidad entre el Estado y la Iglesia. Si el Estado lo que quiso es acabar con ella, acabar con ese rival, que era un rival muy importante para el Estado, porque operaba como un mecanismo intermedio entre el poder y sus súbditos, ¿no? Y el Estado lo que quiere es quitar todo lo que haya en el medio. Si el objetivo del Estado es estar él solo delante del individuo solo y decir que esa es la sociedad ideal. Entonces todo lo que sea instituciones, la propiedad privada, la tradición, la familia, la cultura, y por supuesto la Iglesia, molestan, ¿no? Y entonces esta es la idea, este es el origen de esto. A ver, efectivamente, Hacienda somos todos era un eslogan, que no era precisamente de la democracia. Y está ligado la respuesta a tu comentario y la respuesta a ti, Luis. Incluso los dictadores se justifican. Si tú miras bueno, igual si está aquí Almudena Negro me diría, no, Stalin era mucho peor. Igual no necesitaba Stalin, pero siempre los dictadores salen con niños en brazos, regalan petróleo, regalan especialmente a los estómagos agradecidos, pero en principio intentan transmitir la idea de soy bondadoso y sobre todo es por vuestro bien. Que eso es una de las cosas que... Y a la par, como decía antes, a la par que somos todos cariño y tal, no sé qué, el que piensa que no es malo, es un delincuente, es lo peor, va en contra tuyo, es tu enemigo, el que piensa diferente es tu enemigo. O sea, que está unido las dos cosas. Sí. Juan, esta pregunta te la van a hacer a ti, entonces... Primero la vas a escuchar, luego yo me mutearé y te daré a ti la posibilidad de hablar, ¿vale? Sí, me interesa mucho el libro porque, entre otras cosas, me parece una tesis bastante razonable. Sin embargo, dentro del mundo de la economía austriaca, tendría un poco de miedo a anunciar inflación porque desde la crisis de 2008 se anunció por parte de muchos economistas austriacos una gran inflación que luego no vino. Creo que el mundo de la economía austriaca aprendió aquella lección y creo que hay motivos más fuertes ahora. Y la primera pregunta es, no sé si eso te daría miedo. La segunda pregunta es, a mí lo que más me llama la atención es el tema de los lags, que es un tema que parece que ya no hablamos tanto, pero lo fascinante es que el estímulo está llegando cuando ya se ha terminado la crisis de la pandemia. Y ese tema de los lags, hablábamos mucho en los 70, pero ahora parece que no. Pero claro, es evidente que el estímulo es procíclico, porque estás viendo el estímulo cuando ya se ha terminado la pandemia y parece que de esto es un tema que está en economía y modas, pero parece que este tema ya ha dejado de estar de moda. Así que la primera es, si no tienes miedo a anunciar inflación siendo austriaco, o no sé si eres austriaco, anunciar inflación teniendo en cuenta que tenemos un largo historial un largo historial. Un segundín, Juan, que te doy...
Muy bien, ¿me escucháis ahora? Sí. Muy bien, muchas gracias, Irene, y a la persona que ha hecho la pregunta. Siento no poder referirme a ti por tu nombre porque ni te puedo ver. Pero muchas gracias por tu pregunta. Preguntas muy buenas las dos. Empezando por una pregunta que no has hecho, y es que si soy austriaco. Yo soy un peligroso monetarista. Es lo que yo soy. Ay, señor. Trabajo en un instituto que se dedica a hacer análisis monetario. Utilizamos agregados monetarios y ya con eso ya te digo todo, ¿no? Pero peligroso monetarista en sentido clásico. O sea, simplemente creo que las variaciones en la cantidad de dinero y en la demanda de dinero afectan a los precios. Tan sencillo como eso. 5 minutos, está allí. Pero en fin, yo me he criado intelectualmente bajo la batuta de mucha gente, entre ellos Carlos está ahí, y Pedro, sin duda, mi director de tesis doctoral. He tenido estancias con economistas austriacos como George Hegel en Washington. Y bueno, sí, soy muy afín a la Escuela Austriaca de Economía. Eso no quiere decir que no utilice agregados monetarios y que no crea que las variaciones tan extraordinarias en la cantidad de dinero en circulación no vayan a producir inflación, que sí lo hacen, ¿no? Que si tuvimos cierto respeto en hacer esta, vamos a decir, predicción, este análisis en junio del año pasado, sí, era un poco tirarnos a la piscina, ¿no? Por decirlo de una manera un poco vulgar o coloquial, pero es que el crecimiento tan extraordinario de la cantidad de dinero en su sentido amplio que vimos entonces, como os digo, no había ocurrido en Estados Unidos en periodo de paz en el último siglo. Esa era ¿cómo te diría?, la naturaleza de lo extraordinario de la situación de entonces, ¿no? Y esto que dices de que no tuvimos inflación en los años posteriores a la crisis financiera internacional, a pesar de que los bancos centrales se embarcaron en políticas de expansión cuantitativa, como te decía en la presentación, esas políticas de expansión cuantitativa, el modo en que las hicieron fue a través de compras de activos, sobre todo de bonos del Estado, a bancos. Lo que hizo el Banco Central entonces es apuntar hacia una anotación contable por esa cantidad de dinero que compraba bonos a los bancos en la cuenta de reservas de los bancos comerciales del Banco Central. Eso no es dinero en su sentido amplio, como te digo. Eso son reservas que tienen los bancos comerciales en el Banco Central. Ese dinero no explica decisiones de gasto de los consumidores o decisiones de inversión de las empresas. Para poder explicar estas decisiones es mucho mejor, que es lo que hacemos en el libro, apelar y atender a cómo varían las cantidades de dinero en su sentido amplio. Depósitos bancarios. Esos representan entre el 85 y el 90% de los medios de pago que utilizamos en nuestras transacciones cotidianas. Y a diferencia de lo que ocurrió en los años 2008, 2010 y en adelante, ahora lo que hemos visto es que esos depósitos bancarios han aumentado de manera brutal. Como te digo, un 25% en el año 2020 y ahora estamos en el 19%, ¿no? La tasa normal, en media, como te digo, en tendencia, para un crecimiento de los precios razonable, entre el 0 y el 2%, estaría una tasa de crecimiento del dinero en torno al 5 o 6%. Como te digo, hemos estado en el 25% y ahora estamos cerca del 20% todavía. Por eso confiamos bastante en que en tendencia esta crisis iba a ser inflacionista. Y de hecho, si observas precios de materias primas, precios de commodities en general, de precios industriales e incluso de precios de consumo ya en Estados Unidos, estás viendo un crecimiento muy, muy importante, ¿no? Pero claro, esto no es automático, y tienes toda la razón del mundo. Hay lags, como dicen en inglés, y el aumento de la cantidad de dinero tarda en llegar a las decisiones de consumo, ¿no? Primero se traslada en aumentos de precio de los activos, que lo habrás visto, y ahora ya lo estamos viendo también en un aumento de las decisiones de consumo, ¿no? Pero sí, en tendencia es inflacionista. Muchísimas gracias, Juan, muchísimas gracias a todos. Yo sé que vosotros os tenéis que ir y además tenemos el último panel en 5 minutos, así que si os parece dejamos un espacio de 5 minutos. Os agradecemos a los tres, también a Martín que nos ha mandado el vídeo y como siempre a los que estáis aquí viéndonos tanto desde vuestra casa como presencialmente. Muchísimas gracias.